buenas tardes, estimados amigos, televidentes, escuchas y radioyentes del Perú y del mundo. Saludos a Isla Canarias, a Jessica, te estás demorando un poco en tu artículo. Pau, gracias por el artículo, sigamos impulsando lo del libro. Ya están las convocatorias a todos los autores de Europa para el libro de la movilidad urbana en el Perú, que tienen a ver transmitir sus experiencias y les agradecemos. Nosotros acá en el Perú y en Latinoamérica también estamos comunicando a los autores y contrapartes que van a hacer cada tema de este libro, que verdaderamente va a servir para todos los gobiernos locales del Perú, porque es un esfuerzo que hace el Grupo Envía con algunos amigos que están colaborando con nosotros y el Ministerio de Vivienda, porque es importante que tengamos un criterio común, una hoja de ruta homogénea para tratar los graves problemas del tránsito, del transporte, de la seguridad vial y fundamentalmente la movilidad urbana, que no es muy conocida y lamentablemente en muchos gobiernos locales hacen una serie de acciones que finalmente no son sostenibles en el tiempo. Y la ciudadanía se pregunta por qué, para qué y por dónde, porque los resultados no quedan. Son cosas que vamos a esforzarnos en hacerlo, y ahora vamos a tratar un tema sumamente importante y delicado. Usted, amigo chofer, usted, amigo conductor, usted, amigo pasajero, que se siente desplazado, que piensa que la autoridad quiere mostrar algo que no lo ha hecho y día a día sufre ese problema. Estamos con la doctora Mabel Vera, especialista en aspectos sociales, politóloga, quien nos va a transmitir y va a compartir con nosotros en esta hora un poco de esos problemas, cómo verlos y qué hacer para solucionarlos. Mavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Después de un tiempo que nos estamos encontrando nuevamente en la radio. Gracias por brindarme un espacio. Para bien, porque ese es el tema, que transmitamos las experiencias. La realidad exige que hagan soluciones y lamentablemente seguimos el tercer país con mayor problemas de tránsito. Y la pregunta es, ¿quién se encarga de solucionar el problema del tránsito en Lima y Callao y en muchas partes del Perú? En muchas partes del Perú no se sabe, y en Lima y Callao tampoco, porque los gobiernos responsables de hacerlo están esperando la creación de la ATU, y la ATU va a demorar bastante, primero en conformarse, segundo en armar su estructura, tercero en buscar las personas idóneas para que hagan esta responsabilidad. Por lo menos un año, y en ese año, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar a ser el primer lugar en el mundo con el problema del tráfico si las actuales autoridades no se ponen las pilas y no buscan personas preparadas y con experiencia para solucionar estos graves problemas. ¿Graves problemas? Sí, el tema del transporte tiene muchas aristas, hay muchos actores que tienen que conversar, incluso la población, ¿no? Los transportistas, hay muchas personas que tienen muchas expectativas sobre la ATU, pero efectivamente va a haber un momento en el que las autoridades tienen que ponerse de acuerdo, tienen que evaluar incluso reglamentos, ¿no? Entonces, es un tiempo que va a tomarnos y la ciudad no se puede paralizar, ¿no? Entonces, yo desde el aspecto social, por ejemplo, veo que el tema de la informalidad sigue creciendo, ¿no? Lo vemos todos los días. Por ejemplo, si tú ves en la Javier Prado, está inundada de taxis colectivos, ¿no? Es terrible, e incluso yo veo que en el tema de fiscalización se ha parado todo el trabajo, o al menos se ha reducido el trabajo en fiscalización en las troncales, ¿no? Donde, por ejemplo, en los corredores complementarios ya se observa que está la informalidad tomando las vías, ¿no? El tema de hoy es problemas sociales en el transporte. Antes queríamos anunciarle que habíamos invitado al director ejecutivo de la AMPE, Asociación Nacional de Municipalidades del Perú, Carlos González Hidalgo, y lamentablemente ha tenido un inconveniente y no ha podido llegar al programa, ya estará próximamente, pero es importante señalar que el día lunes se reunieron en un auditorio Andrade del Congreso de la República, la AMPE, los directivos de la AMPE y los 25 secretarios regionales de la Asociación Nacional de Municipalidades del Perú, para elegirlos y para encargarle una serie de acciones que tienen que ver con el fortalecimiento de los gobiernos locales a nivel nacional.
Fuimos invitados de honor, lo cual agradecemos, y creo que fue sumamente importante, no solo por la juramentación, sino por la participación de muchos alcaldes que quieren una hoja de ruta, que quieren un derrotero, que quieren que sus problemas sean canalizados por las autoridades competentes y por lo menos que le digan cómo van a solucionar los grandes problemas que tienen todos los ciudadanos en el país y que le han encargado a estos alcaldes. Le decíamos pues que esta reunión que tuvo la presencia de más de 200 alcaldes y trataron temas significativos en el evento o en su primer congreso que tuvieron en horas de la tarde, de la perspectiva necesaria, porque tenemos, como dijimos en antes con el libro que estamos lanzando y que van a ser obsequiados a estos alcaldes a nivel nacional, un criterio homogéneo, común. Tenemos que pensar que las soluciones a problemas comunes son soluciones pensadas, organizadas y exitosas en algunos lugares. No tenemos que sacar debajo del sombrero cosas como si fueran pequeños modelos de ensayo con los ciudadanos, sino solucionar sus problemas, como mencionaba el de tránsito. Saludamos el tema de la AMPE, creemos que tienen todo un camino por recorrer. El Grupo En Vía también apoyará en las actividades de su competencia, y creo que tenemos que compartir nuestras experiencias y ver cómo con los alcaldes del Perú vamos a solucionar estos problemas que nos aquejan y que tienen recetas, pero necesitan voluntad política. Si no hay voluntad política no se van a solucionar las cosas, y ojalá que la AMPE pues pueda potenciar y empoderar a estos alcaldes que fueron elegidos por voluntad popular. Bueno, en todo sitio existen problemas de informalidad, y acá lo vemos, todos los días, en todo sitio lo vemos, y la informalidad se junta a la inseguridad ciudadana y se junta a la inseguridad vial, y en Lima en esta semana ha habido muertes por exceso de velocidad, por imprudencia, porque ese chofer no solo trabaja 12 horas, no solo sabe realmente cuál es su sueldo, sino no sabe cómo los inspectores lo van a multar o lo van a parar por infringir normas, que la hacen permanentemente, no hay que tapar el sol con un dedo, pero hay que ver ese problema. ¿Cuál es la causa de ese problema? ¿Por qué quienes tienen que trasladarnos a nosotros, el 70% del transporte en nuestra ciudad es informal? Solo lo que moviliza el metropolitano y los correos complementarios y que lo movilizan el tren eléctrico, que son parte de la formalidad, representan a lo más el 20% de la demanda de viajes en la ciudad. Entonces, ¿cómo si los demás operadores, si las empresas históricamente que prestaban sus servicios no tienen reglas de juego claras para invertir y renovar sus flotas y dar un mejor servicio a la comunidad, cómo hacemos? ¿Cómo la informalidad puede ser capacitada y preparada para entrar a la formalidad? ¿Y cuándo diseñamos finalmente todo este sistema de rutas integradas que deberíamos hacerlo y que ha quedado parado en el tiempo? Y ahora estamos sumergidos a los grandes problemas de corrupción con los peajes, y que nos causa mucha preocupación que el alcalde de Lima no tome una posición sólida frente a algo que acá en este programa, en la revista En Vía y en la web lo hemos demostrado con especialistas y abogados reconocidos. Ese contrato tiene que declararse nulo porque infringió los términos mismos del contrato por ser dados en circunstancias muy desnelables para nuestro país, y ahora lo vemos con el mismo precio de pasaje. Y eso también genera que la informalidad diga: si la autoridad que tiene que darme el ejemplo hace lo que quiere, ningonea a todo el mundo y trafica para no castigar a quienes hicieron eso, ¿qué hacemos nosotros? Mira, Alberto, yo creo que hay que restablecer el principio de autoridad, ¿no? Yo creo que la autoridad tiene que salir a la calle y tiene que comerse el problema, tiene que hablar con los actores que básicamente viven en la informalidad y tiene que plantear programas de inserción y conversión, haciendo respetar la ley. Hay digamos, ejemplos, hay, creo, distritos que están trabajando programas para que las personas que vivían al margen de la ley puedan cumplir, digamos, lo que indican las ordenanzas, lo que indican las leyes, ¿no? Y puedan trabajar no al margen de la ley, sino dentro de las reglas de juego. Pero efectivamente, si la misma autoridad te pone
te dice, estas son las reglas y al día siguiente las cambia, digamos, la gente que vive de esto prefiere mantenerse al margen, porque no saben hacia cuánto tiempo les estás dando vida o trabajo, ¿no? Entonces, sobre eso nosotros tenemos que trabajar programas que puedan dar incentivos para que se asimilen dentro de lo que es el marco del trabajo ordenado, ¿no? Y seguro, porque al final lo que le estás ofreciendo a la población es un servicio de transporte mejorado, con una mejor atención al usuario. Y la gente se pregunta, hay mucha corrupción, hay mucha informalidad y hay mucho robo en las calles, bajo toda modalidad. Y la gente dice, ¿y qué hago? Yo tengo que trabajar por llevar el pan a mi casa. No hay oferta laboral porque no hay trabajo. Tenemos malas políticas migratorias y cada día tenemos más demandantes laborales que han sido desplazados a los trabajadores que hacían en el país. El Estado no se preocupa de generar corrientes de empleo, el Estado en todas sus modalidades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la gente delinca menos y comience a trabajar por los conductos que pueda o por la modalidad de trabajo que haya? La autoridad es la principal responsable de hacer políticas públicas laborales y no las hace. Entonces, ¿cómo castigamos a quien no le damos oportunidad de trabajar honestamente? Ese es un interrogante importante. No hay inclusión social, solo hay represión en algunos casos y soplarle la pluma, acusar y campañas periodísticas que vulneran derechos, inclusive haciendo escenarios lamentables de los accidentes de tránsito y buscando responsables, cuando los primeros responsables son las autoridades, las que debieron dar las políticas laborales, las que debieron dar política de seguridad vial para que la gente sepa, las que deben hacer cumplir las normas para otorgar un brevete, para capacitar a la persona que va a tener un brevete, no vendérselo por el IBE, a quien autorizó las escuelas de conductores, a quienes van a dar los manejos en los circuitos. O sea, tenemos que tener criterios para quien vaya a desarrollar una profesión tenga las herramientas necesarias. Lamentablemente en nuestro país las reglas de juego estaban dadas para las personas que no le dieron las condiciones ni le prepararon para ellos, ¿no? Ni hablar de nuestros congresos, y hay muchos tweets en todo sitio que grafica lo que no somos los peruanos. Esos señores fueron elegidos en malas circunstancias y bajo ninguna manera representan a los peruanos. Ellos representan sus propios intereses, por eso que se dedican a cosas que no van con un desarrollo socioeconómico del país. Mientras en otros países los planes de gobierno, los programas, las discusiones y los consensos están dados en las inversiones, en mejorar la productividad, en mejorar el empleo, en ver los temas geopolíticos y desarrollos socioeconómicos, acá solamente encubren ladrones porque probablemente todos estén en esa mafia. ¿Y por qué les digo esto? Porque el que es informal, el que delinque en las calles dice, ¿por qué no lo hago yo? Si acá votaron porque roba y hace sobras, si acá quienes deben estar en la prisión son los que dirigen las políticas del país y se dedican a hacer leyes. ¿Por qué si todos son corruptos, las empresas privadas que hicieron las obras y las hicieron mal son corruptos? Y nosotros que somos el pueblo, ¿por qué no nos vamos a levantar un celular? Que no está bien, que está mal, pero ellos justifican su accionar porque no hay principio de autoridad, no hay respeto y no hay valores. La cadena de valores en nuestro país se ha caído, no existe, no está pintada en ningún mural, no está escrita en ningún periódico. Todos los días los periódicos deberían decir, estos son los valores que debemos tener los peruanos, en vez de poner calatas, puro fútbol y puras noticias que simplemente desarrollan una mente perversa en los ciudadanos. Y eso es creado, eso es preparado, eso lo hacen expertos justamente para distraer al pueblo de las verdades, problemas del país. Y ahí están las respuestas: congestiones, robos, pérdida de tiempo, enfermedades y fallecidos. La gente cuando no tiene trabajo, Alberto, lo primero que piensa es en comprarse un carrito y salir a manejar. Y se olvida un poco se olvida de que hay ordenanzas, ¿no? Se olvida de que hay leyes que tienen que cumplir, ¿no? Y hay una conducta de la informalidad que va jalando a otras personas, ¿no? Es más, hay una red de informalidad que en nuestro país nos está avasallando, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos desde la parte social es cambiar estos patrones, cambiar estas conductas, y para eso necesitamos información. Muchas veces, te digo, yo he trabajado con taxistas, muchas veces ellos mismos no sabían qué tenían que hacer para cumplir la ley,
¿no? ¿A dónde tenían que ir? Entonces tiene que haber una promoción, tiene que haber mayor exposición, ¿no? Mayor comunicación de la autoridad para que se cumplan, para que se puedan regularizar esas personas dentro de lo que es, digamos, el marco, las ordenanzas que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, asimismo, hay que capacitar a estas personas, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de una mejor seguridad vial si no tienen una capacitación, ¿no? Y cuando tú les ofreces digamos, tú les ofreces la capacitación, ellos están felices. Yo te digo que yo tengo casos clarísimos en que me han escrito y me han dicho que después de las capacitaciones, los talleres que hemos llevado, ¿no? Están felices y quieren continuar con las capacitaciones porque saben cómo actuar, por ejemplo, frente a siniestros, porque saben cómo actuar frente a, digamos, con sus conductores, cómo dar un mejor servicio, ¿no? Cómo ellos mismos mantenerse dentro de lo que es, digamos, ordenados para brindar un mejor servicio, ¿no? Entonces, yo creo que no es que las personas están al margen, o si no les das las herramientas, se van a mantener al margen. Yo creo que si nosotros como autoridad ofrecemos estas herramientas, ellos están llanos a tomarlas, ¿no? Pero con definitivamente tenemos que trabajar en lo que es la comunicación. Y eso decíamos, los medios de comunicación quieren que el Estado les publicite lo que quiera, obviamente, recursos públicos, recursos de nosotros, recursos que no están orientados, por ejemplo, a evitar esa apoyada que hacen los médicos de Arequipa para comprar sus equipos. Sin embargo, el Estado gasta millones en publicidad y no atiende las necesidades de salud, de educación, de empleo de los ciudadanos. ¿Es posible que no tengamos políticas gubernamentales si un presidente es elegido para gobernar un país bajo estamentos claros sobre temas de desarrollo socioeconómico sostenido? ¿Qué desarrollo hemos tenido en estos 2 años? ¿Qué desarrollo vamos a tener en los próximos si estamos sumergidos en el caos? Si simplemente con un problema grave y diario y permanente que es la congestión vehicular no tenemos una actitud de ningún tipo de las autoridades, y cada vez que lo requieren sus mismos regidores los ningunean, cada vez que otros alcaldes distritales presionan al alcalde de Lima para que solamente ponga en agenda para la asamblea del día de mañana o el día viernes que se ve el tema de los peajes, no lo pone. Y la pregunta es, ¿para quién gobierna el alcalde si él es el gerente elegido para gobernar la ciudad? Si los recursos son provenientes de los impuestos que pagamos los ciudadanos, ¿para qué está el señor ahí? ¿Para favorecer a los mismos intereses que convivieron más de 20 años en nuestro país con la corrupción? ¿Para favorecer a esas empresas que están muy comprometidas con todas las obras que se hicieron y las hicieron mal y nunca las terminaron? Entonces, ¿para qué elegimos alcaldes? Y es una responsabilidad de los ciudadanos saber elegir. Lamentablemente, a veces su necesidad es tan cruel o es tan extrema que por un plato de lentejas venden un voto y nos obligan a todos los que trabajamos por el país y queremos valores, transparencia y cambiar nuestro Perú a eso, a tener una serie de gente que tiene cargos públicos y debería estar en otros lugares. Y ellos generan la informalidad, porque no se preocupan de poner, por ejemplo, un sistema adecuado de transporte para que cada uno de los modos, digamos, masivos, rutas alimentadoras, los mototaxis que cumplen un papel fundamental en todos los distritos de Lima Metropolitana y el Perú, no tienen un reglamento propio para accionar, solo le hacen que hagan su plan regulador el distrito. El distrito no tiene competencia con el distrito aledaño, no hay ni siquiera planes integrales en zona de Lima. Eso lo debe reglamentar la autoridad planificadora, quien produce y quien ve el futuro del país a través del desarrollo urbano. Y es la municipalidad y es el gobierno y no lo hace. Esos factores son los que incentivan la informalidad. Esos factores son los que hacen que quienes no tienen otra modalidad de trabajo hagan lo que pueden hacer y lo hacen a la mala. Es más, el principio de autoridad se pierde cuando la autoridad se dedica a cosas no santas y no a resolver los problemas del ciudadano. Los señores, los trabajadores que trabajan en todos los paraderos, ustedes lo han visto en Lima, los chalaquitos amarillos, han visto cómo los golpean, cómo los persiguen, cómo los agreden. Es gente humilde, es gente que necesita trabajar. ¿Y por qué ellos no se sienten empoderados para hacer cumplir la ley y las normas? Porque ven que sus autoridades no las cumplen. Y el informal agrede, ataca,
hace grupos, están siendo es una mafia. denunciados, están siendo denunciados. ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible que ni siquiera al policía que debe cuidar el orden y al fiscalizador municipal que debe controlar no le empodere la autoridad y no le dé la seguridad de hacer cumplir la ley? Es inaudito. ¿Quién es el responsable? El político, es el responsable político porque ese es el que debe emanar y debe dirigir las políticas públicas. No pasa. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo frente al Bicentenario? ¿No? ¿Qué está haciendo la autoridad frente al Bicentenario? O sea, tenemos un reto, tenemos unas estadísticas que dar, que hemos trabajado como país y ¿dónde nos estamos quedando, Alberto? O sea, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad frente al Bicentenario? Probablemente esperen pues que somos el país que tiene el primer lugar en la congestión vehicular y en los accidentes. Vamos a llegar al primer claro, lugar, porque sí. Con esta inacción vamos a llegar. Y que de esa forma los peruanos de bien seamos satanizados por su ineptitud, su incapacidad y como los corruptos que gobiernan. A nosotros nos ponen en su saco y no estamos ahí, señores, de ninguna manera. Este es un medio de comunicación libre, transparente, objetivo. No hay cosas personales. Hay cosas del país, de los ciudadanos y de las formas como están interactuando las diferentes autoridades, normas y la actividad pública y privada en nuestro país. ¿Qué queremos? Queremos que se mejoren. Queremos ver cómo el tema de los aspectos sociales, la responsabilidad social, tiene que darse en todas las características de desarrollo de actividades en el país. Los privados, por ejemplo, los privados que están formalizados, deben tener normas sociales para que la informalidad comience a aprender cómo dejaría de ser informal. Estos privados, estos concesionarios, tienen que hablar con las autoridades y crear programas conjuntos de acciones sociales hacia la comunidad. Por eso ganan un dinero, obviamente prestan un servicio, pero tienen que redistribuirlo a eso, a los que lo dejan circular en condiciones óptimas. Tiene que empoderarse a la policía, tiene que empoderarse a los fiscalizadores, pero con ejemplos. Tiene que haber políticas públicas, pero políticas sociales cuando se quiere implementar un sistema. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer si queremos licitar más corredores complementarios o si queremos terminar la línea 2 del metro, implementar las otras líneas y queremos hacer sistemas integrados de transporte masivo? Si las calles están invadidas por la informalidad, ¿cómo podemos hacer para que los formales, que son decentes, ellos mismos combaten y saquen de juego a los indecentes que se esconden bajo los taxis colectivos y asaltan a la gente? Tienen que haber programas sociales de reinserción, tienen programas de sensibilización, de capacitación. Tienen que haber formas que la gente se eduque para saber cómo debe actuar. Pero acá pareciera que se da impunidad justamente al que delinque, al que hace todo lo contrario. Un policía no puede usar su arma contra un ladrón, salvo que él tenga un arma al frente. Y todos los días asesinan a la gente en cualquier lugar de Lima, porque inclusive el policía no se siente empoderado para hacer cumplir la ley, como está. Mira, a fin de año se vencen las autorizaciones para el servicio de transporte urbano y las empresas están preocupadas. Porque ¿qué va a ser de ellas? Muchas de ellas han confiado en el cambio y han invertido, ¿no? Entonces han invertido en mejorar sus patios de maniobra, han invertido en comprar nuevos buses, ¿no? Y solamente, y se les renueva, bueno, el año pasado se les renovó un año, ¿no? Un año y medio, y ahora a fin de año se vence y todavía nadie está conversando de ese tema, porque todo está paralizado por el tema de la ATU. Entonces, ¿qué va a pasar con estas autorizaciones? ¿Que se detiene Lima? Y es lamentable que no de ninguna forma la autoridad genere capacitación, sensibilización, orientación. El amigo Rafael Romero, un especialista en educación, ha generado un coaching que se va a realizar el día sábado. Espero que se inscriban a tiempo porque parece que ya estaban llenándose los cupos necesarios. No sé si Henry puede poner en la pantalla, por favor, esa dirección. Va a ser de 9 a 11 de la mañana el día sábado en Lince, creo, y es importante pues que ustedes transportistas, que ustedes operadores, que ustedes mototaxistas, empresarios que quieren emergentes, que quieren ayudar a la formalización, que asistan, que tengan esa interacción, esa comunicación de quejarse, pero también recibir orientación y respuesta adecuada para un nuevo comportamiento con valores. Todos tienen familias, tienen madre, tienen padre, tienen hijos, y esos valores que fueron inculcados hay que recuperarlo, hay que ponerlo en la agenda de la casa, de la familia,
porque la familia es la base de la sociedad. Y esos valores deben estar en todas nuestras actividades y actitudes diarias, desde saludar cuando uno sube al micro, cuando comienza el día, hasta el último, la última tarde de la noche cuando se retira de un carro, saludar, tener actitudes propositivas, de convergencia, de amistad, de apoyo. Somos peruanos y debemos querernos un poco más y no estar esta diatriba de confrontación y de pelear por sus propios intereses, porque eso, como vemos, a ningún sitio nos lleva, porque todos estos sinvergüenzas están o estarán en la cárcel próximamente, pero tengan la seguridad que van a estar. Y no sé para qué robaron tanto, porque lo más grave es que han hecho mucho daño a nuestro país y deberían ser declarados como traidores a la patria, porque han enajenado nuestro país, nuestras riquezas, nuestra producción, han enajenado el país de la manera más vil que solo se ve en las películas del oeste. Pero acá, lamentablemente, sucede. Y eso, pues, genera un desconcierto y pérdida de valores generalizado en todos nosotros. Dime, ¿cómo podríamos hacer que estos grupos desorganizados, por ejemplo, los individuales, los taxistas, se están agrupando para defender paraderos, lo hacen a la mala, creen que es un derecho que quieren adquirir, agreden a los fiscalizadores, agreden al Sutran, que son trabajadores finalmente los que tratan de hacer cumplir las normas, y hay una agresión permanente y ninguno gana, porque todos pierden, unos no prestan sus servicios, otros son acusados, otros van a la cárcel, y finalmente se pierde el fin que querían, hacer un servicio, prestar un servicio, aunque sea de forma informal, y ganar y llevar algo para su casa. Entonces, ¿cómo podríamos, aparte de este coaching que va a ser el día sábado, Trabajo Rafael, valores, cómo podríamos insertarle valores como lo tratamos de hacer en el programa y hacerlo más corporativamente? ¿Qué le podríamos decir, por ejemplo, al Callao? El Callao se ve pues como un mar aparte, todo negro, todo oscuro, pero hay cosas del Callao que están cambiando mucho. Me dicen que el puerto está cambiando bastante. Están trabajando en seguridad vial también. Ya están construyendo parte de la línea 4 del metro, sí, que le también, corresponde al grandes Callao. Proyectos. Parece que alguna autoridad está fortaleciendo su trabajo. Lo encontré el lunes al alcalde del Callao, parece que ha buscado reorientación para ver cómo comienza a trabajar con los temas de seguridad vial. Veo que el gobierno regional acaba de cambiar a su gerente general. Entonces, no, de repente todo era nubuloso, pero hay una luz al fondo, y creo que habría que apostar por cambiar el Callao también en estos aspectos de seguridad vial, porque es la primera ciudad del Perú que tiene un programa de fiscalización interesante, y de repente enseñarle al alcalde que debe potenciar eso, pero a la vez debe hacer programas de sensibilización, sí, tiene que haber programas debe de fortalecer a las empresas que existen, hay que capacitarlas, hay que ver qué se hace en los nuevos modos de transporte, ¿no? ¿No trabajar con los nuevos modos de transporte. Toda la carretera, la nueva autopista Ventanilla, la carretera tiene parte que ingresa al puerto del Callao. Entonces hay cosas que podrían decir que el Callao no solo tiene un programa de fiscalización, sino que está trabajando por la seguridad vial, que está tratando de que los generadores de carga tengan otra actitud con sus camiones, ¿no? Para no tomarse hasta las 3 carriles de la vía que entra al puerto. De repente la APN tendría que hacer un accionar, el gobierno regional debería tener una fiscalización coordinada con el Ministerio de Transporte, porque parte de esa vía pertenece a Provías. Entonces hay un desconcierto en tramos muy pequeños de la autopista, ¿no?, que conduce a Ventanilla, y no se ponen de acuerdo y no se pueden hacer programas de fiscalización. Entonces, de repente tenemos que capacitar a las autoridades primero para capacitar después a los operadores, o cómo tendríamos que ver ese tema. Mira, yo creo que tiene que haber un gran trabajo en educación, tiene que haber fiscalización de todas maneras, ¿no? Ordenamiento, y tenemos que trabajar programas de ordenamiento, ¿no?, con diferentes actores, tanto el transporte urbano, el taxi colectivo. Bueno, el taxi colectivo tiene que convertirse en servicio de taxi formal, ¿no? Entonces tiene que haber un programa que los inserte dentro de lo que es la formalidad, brindándoles, claro, a ellos también incentivos, porque nadie quiere, digamos,
por su propia voluntad no van a pasar, pero podemos brindarles algunos incentivos para que el taxi colectivo, para que el taxi colectivo pase a ser taxi y en forma ordenada brinde el servicio, ¿no? Entonces, efectivamente tiene que haber un trabajo con la autoridad para que ellos propicien esta conversación con estos sectores, ¿no? Que muchas veces cuando llegan las nuevas autoridades, ellos mismos van y se presentan y dicen, aquí estoy yo, ¿no? Represento este grupo. Entonces, identificarlos, conversar con ellos y plantear programas de ordenamiento con ellos, ¿no? De la mano, con mucha comunicación, como te decía, pero con mano dura, estableciendo un ordenamiento a través de una fiscalización exhaustiva. La verdad es que yo he visto casos, como te decía, por ejemplo, ahora en La Molina hemos estado viendo el tema de un programa de inserción de taxi colectivo a taxi, que ya tiene sus primeros frutos, ¿no? Se empezaron con muy pocos taxistas, 5, y ahora ya tienen 50 y están trabajando en forma ordenada, brindando un servicio a las personas. Incluso en La Molina se está proyectando un tema de uso de APP, que es un adicional que le brinda la autoridad municipal para que los taxistas y tanto la población de la zona puedan estar interconectados, puedan brindar su servicio, y les das un plus que es la seguridad, ¿no? Entonces tenemos que orientar un trabajo ordenado de parte de la autoridad central, ¿no? Y no es que no se pueda, sí se puede. Claro, si lo hace un distrito, obviamente el distrito de La Molina es un distrito complicado, pequeño, pero que tiene una congestión terrible. Javier Prado, entre la avenida La Molina y el Óvalo, se demora media hora inclusive hasta llegar, y hay todo un problema de congestión, y eso es causa en parte del problema de la carretera central, donde no se hicieron oportunamente planes de desvío adecuados por la construcción de la línea 2 del metro. Entonces, qué bueno sería que el alcalde de La Molina trabaje con el alcalde de Ate, con el alcalde de Santa Anita, sí, la integración, ¿no? Y generen unos planes y unos programas adecuados, y también estas empresas constructoras que tienen que haber, los programas los hagan a tiempo y los hagan con profesionales que conozcan realmente la realidad del movimiento y la experiencia en estos temas, y no lo hagan simplemente porque salga en la foto y los desvíen por donde fuera. Tienen que hacerse estudios de flujos de vehículos, hay que ver dónde están los puntos de demanda, dónde hay que hacer las zonas de atracción, hay que ver dónde se focalizan la mayor cantidad de ciudadanos y qué tratamiento se le da. No se trata de hacer un montón de líneas por las vías existentes. Entonces, el tema social es importante. En Chile, el problema de Transantiago fue complicado por la aceleración que tuvieron las autoridades, porque hubieron mucha inversión, hubieron decisiones políticas importantes, hubieron técnicos que tuvieron acertadas decisiones, pero se les fue de la mano porque no hubo un programa de comunicación e inserción de los otros. No, y tampoco se le avisó a la población, ¿no? Entonces, la población también tiene que estar comunicada. O sea, así como se trabaja con los actores que tienen que cambiar sus conductas, que tienen que, trabajar ordenadamente, también se tiene que trabajar con la población, porque la población también demanda. Muchas de las demandas que, por ejemplo, en La Molina se han recibido, y en defensa del taxi colectivo, por ejemplo, que había en La Molina, era de parte de los vecinos de La Molina, porque estaban acostumbrados en un servicio que los sacaba. Hay zonas donde no llega el transporte público, y se conversó con ellos y estuvieron de acuerdo, ¿no? Y se trabajó durante más o menos un mes y medio, y se pudo ordenar el sistema de transporte de taxi. Definitivamente está todavía creciendo, es un programa pequeño que está aumentando, que está creciendo, ¿no? Pero y la población ha apoyado este sistema. Entonces hay que conversar también con la población. Es lo más importante quizás en el ordenamiento, ¿no? Y la población busca alternativas, ellas. Exacto. Y el mercado las da. Es el tema de los scooters. Los scooters comenzaron a funcionar acá en Miraflores, y de alguna forma comenzaron a solucionar problemas momentáneos, pero comenzaron a funcionar problemas del ciudadano. Y obviamente el ciudadano, con cierto conocimiento, con cierto comportamiento, se comenzó a movilizar por diferentes vías, pero nadie reguló ese sistema, ese modo de operación. ¿Por qué? Porque los distribuían y los dejaban en cualquier lugar, y habían problemas pues de movilidad, en el tema de que no podrían ponerlo a las puertas de un edificio, además, a las salidas ¿por dónde van a circular? No habían niveles de circulación. En España, después de haberlo autorizados en Madrid, sacaron una ordenanza de nuestro equivalente y eliminaron el sistema, simplemente porque no hubo organización. En España acaban de sacar una nota y dicen que nosotros hemos importado una cantidad increíble de scooters ahora
aún con esta reglamentación trunca, digamos, planteada por la Municipalidad de La Molina, de Miraflores, y que le ha planteado al Congreso, a la Comisión de Transportes, pero primero habría que capacitar a los miembros de la Comisión de Transportes, porque no tienen la menor idea qué es movilidad urbana, qué papel juega transporte, tránsito, seguridad vial, seguridad ciudadana dentro de eso. Entonces, si el congresista, quien que va a emitir una norma, no tiene el mayor conocimiento de la realidad de las actividades y de los programas que se realizan en el país, ¿qué norma puede sacar? Equivocada la cosa y va a ir por ahí, pero es un tema, es un modo de transporte que se necesita, que dado los niveles de congestión se dan, pero eso necesita orden, necesita niveles y zonas de movilización, tienen que estar delimitados, necesita normas de seguridad vial y de conducta, porque tienen que haber la gente, y medidas de seguridad para los peatones, y que las empresas, porque es un negocio probablemente, garanticen la prestación adecuada de los servicios, justamente con calidad, orden y disciplina, para que no los dejen en cualquier lugar. Es un tema importante, interesante, habría que investigarlo y analizarlo un poco más. Vamos a invitar a algunas especialistas sobre el tema para que ustedes tengan una mayor noción de lo que sucede, pero vayamos a lo otro, las bicicletas. Las bicicletas que en alguna forma están circulando masivamente en alguna zona y es una buena herramienta. A veces no tienen por dónde circular, no hay normas que la den, y los motos lineales. Las motos lineales superaron la importación de vehículos, autos el año pasado. O sea, tenemos 250.000 motos lineales que están por todas las calles de Lima, del Callao y probablemente del Perú. Y ya están causando problemas sociales, te comento, porque por ejemplo las motos, los servicios delivery, ¿no? Se encuentran en varias calles, por ejemplo en Miraflores y San Isidro. Si tú caminas un poco, te vas a dar cuenta que hay grupos digamos, estas motos que son los que hacen los repartos, parados ahí. Y entonces te genera inseguridad, porque los vecinos se están quejando de inseguridad por estas motos, porque hay personas además, también no tienen lugares, espacios donde puedan hacer sus necesidades básicas, ¿no? O sea, están todo el día ahí, almuerzan ahí, dejan sus desperdicios ahí, y entonces están causando problemas sociales que también se tienen que empezar a trabajar con las empresas privadas, que son las que brindan estos servicios, ¿no? Y viene la pregunta, ¿no? Si el servicio es adecuado, es oportuno y ganan más dinero las empresas privadas, ¿por qué la autoridad no los norma? ¿Por qué la autoridad no hace mesas de trabajo y les dice cuáles son las reglas de juego en los aspectos que está mencionando Mabel? O sea, el ciudadano es importante, además el ciudadano es el que consume. Ponga que el ciudadano dice, no le compro a nadie que me traiga una moto, porque la moto contamina el ambiente, la moto da inseguridad vial, estos pobres hombres que tienen que trabajar, lo toca un auto y ya están muertos porque vuelan y están sin casco, entre ellos mismos corretean. Entonces, esta gente que se buscó un trabajo porque no tenía otro, es probable que termine muerta, que pueda quedarse paralítica, que pueda tener otros problemas, porque la autoridad no tiene el nivel de hacerlo. Ese nombre le quedó grande y no genera por lo menos políticas mínimas necesarias para que la circulación se dé en condiciones adecuadas para todos. O sea, no se trata de excluir, se trata de incluirlo, pero incluirlo con seguridad, con la seguridad del vecino, sin contaminación del ambiente y como ser humano, porque también tienen que hacer sus necesidades, porque no todo puede ser más del montón y acumular las personas como se pueda. Entonces seguimos viendo que hay temas sociales. Por ejemplo, hay audiencias donde van los vecinos y se quejan de los repartos que están en la puerta de su casa, ¿no? Bloqueándoles la salida de su propio domicilio, ¿no? Se terminan siendo presos de su domicilio porque no pueden sacar sus vehículos, porque ellos no pueden salir de sus casas. Entonces hay un montón de temas que tienen que regularizar a través de normativas, ¿no? Y mecanismos que obligan a las empresas a poner o a llegar a transacciones o conversaciones o digamos definir espacios quizás con grandes empresas, ¿no? que venden que brindan servicios, ¿no? Entonces me imagino, más que me imagino, sé que hay iniciativas para normar este tipo de actividades, ¿no? Tiene que haber un empadronamiento, tenemos que saber quiénes son las personas también que brindan estos servicios,
¿no? Porque a veces uno hace un delivery y te tocan la puerta y no sabes quién es la persona que te está atendiendo. Entonces todo eso tendríamos que ver dentro de esas políticas que tienen que establecer una normativa clara, ¿no? Entonces tenemos que crear programas sociales de inserción, programas sociales de capacitación, programas sociales de sensibilización para los operadores, llámese la modalidad que tengan, taxis colectivos, taxis de delivery, motos lineales de libres, mototaxis, los scooters, el tema de las ciclovías, cómo se va a empoderar, porque es importante fortalecer el tema del uso de las bicicletas, es el modo más descontaminante y mejora la salud que puede haber, pero hay que darles seguridad vial en su circulación y seguridad ciudadana. Entonces, estos temas son gravitantes. Si una autoridad quiere hacer cualquier proyecto y no toca los aspectos sociales que los proyectos tengan como impacto en la ciudadanía y en el diario acontecer de las cosas, no se van a hacer nada, los problemas se acumulan. No sé si decirlo porque es una consecuencia, pero probablemente el no haber podido hacer un sistema adecuado de transporte masivo en los plazos y en los tramos y tiempos adecuados, ha generado que la informalidad tome las calles, ha generado al apoyo a la informalidad, contrariamente al planteamiento de los sistemas modernos, sistemas inteligentes y sistemas de transporte masivo. Muchas, entre comillas, ONG e instituciones se llenan la boca de traer expertos internacionales y hacer un montón de eventos. Todo el mundo tiene la solución. En el cielo, en Marte, en Júpiter, probablemente en Guayaquil, en Curitiba, en Santiago. Pero acá, ¿por qué? Si las autoridades no están preparadas para hacer lo mínimo necesario, ¿cómo van a ser influenciadas con políticas de desarrollo sostenido y movilidad? Si no se toca lo más importante, la sociedad. Es lamentable, pues, que estos lobbies, que estos premios de ONG, que estas convivencias para decir siempre lo mismo y no producir nada en favor del pueblo sigan existiendo. Ya las están también en el Parlamento y sabemos quiénes viven también de las ONG y finalmente no le traen ningún beneficio al pueblo, y eso que los donantes quieren soluciones amigables con el medio ambiente, que preserven la vida, que den seguridad vial, que den seguridad ciudadana. Esos son los fines. Sin embargo, los fines son bolsillos y engañar a la gente. Alberto, hay un tema también que no quiero dejar pasar, que es la cercanía de los Panamericanos, ¿no? Estamos cerca al inicio de los Panamericanos y yo creo que hay un desconocimiento de parte de la población de cuáles van a ser ahora las nuevas rutas o cuáles van a ser los nuevos modos, por lo menos en ese mes que va a durar para poder circular, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar una campaña exhaustiva, a colaborar todos desde todas las perspectivas y explicar cuáles van a ser las nuevas rutas, cómo se va a dar el proceso de movilización ¿no? de movilidad de las personas en estos días, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar esto para poder, de repente, haces un programa especial donde se pueda tocar este tema, ¿no? Claro, o sea, en los Panamericanos todo el mundo está corriendo porque se terminen las obras, se está improvisando cosas para el tema de transportar. Inicialmente se iban a comprar buses, después se iban a alquilar buses, ahora se están viendo las alternativas para trasladar a los atletas de todo el mundo que lleguen y a los turistas. Se está tratando de improvisar cosas que no van a ser duraderas y se gasta demasiado dinero. Demasiado dinero, y la pregunta es, ¿cuántos de nuestros compatriotas deportistas que la sudan con su plata y se preparan con la suya, que el gobierno solo los jala y los condecora cuando ganan un premio internacional por sus propios méritos, van a ganar medallas? ¿Cuántos de los miles de millones de soles o dólares que estamos invirtiendo, despreocupándose de muchas cosas básicas para la sociedad nacional, van a irse en un saco roto? Esas medallas, ¿para quiénes van a ser? Esos resultados, ¿cómo qué van a quedar? ¿Y qué impresión se van a llegar estos miles de turistas y visitantes cuando vengan a la tercera ciudad más congestionada y con el peor tráfico en Latinoamérica, y de repente lo van a ver? ¿Qué hacen las autoridades? ¿Cuándo inauguro? ¿Cuándo inauguro? ¿Cuándo es la fiesta? Más presupuesto, más costos. ¿Y el impacto social? ¿Qué va a pasar con los peruanos, con los ciudadanos? Ya hasta negociados se están haciendo con las entradas. Es increíble
que vivamos en nuestro país tan maravilloso que se llama Perú, y tengamos autoridades que no sé de qué planeta tan oscuro de la galaxia puede haber que dirijan nuestro país. Es increíble. Y viene el Bicentenario. No sé si en el Bicentenario ya seremos el primer país del mundo en inseguridad ciudadana y el primer país del mundo en caos vehicular permanente. No sé, porque lamentablemente esta historia, este Bicentenario, no sé si será realmente para festejarlo o para avergonzarnos de los políticos que estuvieron dirigiendo nuestro país en toda esta historia, porque el Perú debió ser otro, debe ser otro, y debemos de preocuparnos para que sea diferente, porque quienes nos gobiernan y quienes dirigen las políticas no están a la altura de nuestra formación, de nuestros criterios, de nuestros ancestros y de nuestros valores, que fueron inculcados desde nuestros tatarabuelos, y era toda una historia. Por eso era la honra del apellido, por los valores que intrinsicaba ser hijo de tal persona o de tal persona, por más humilde que fuera, mucho mejor, porque los valores eran más cultivados que en esta sociedad light del cliché de la laptop, de la PC, ¿no? Y que genera muchos accidentes de tránsito porque la gente dejó de ser familia, para metido en el celular, no conversa con su padre, no conversa con su madre, conversa con el celular y punto. Bueno, y cómo el tema del transporte afecta definitivamente la economía, la competitividad, incluso el empleo, ¿no? Cada vez nos demoramos más para circular, cada vez nos demoramos más para llegar a nuestro trabajo, cada vez nos demoramos más para llegar a nuestra casa. ¿Cuánto tiempo compartimos con la familia, ¿no? Y estamos en medio de la congestión, perdiendo horas de vida a la semana, al día, tiempo que podríamos pasar con nuestros hijos, ¿no? Entonces, la parte económica, ¿no? Porque los desplazamientos ahora son varios, ¿no? Entonces, que tienes que tomar un taxi colectivo, algunas personas toman taxi colectivo, algunas personas toman taxis, algunas personas se transportan en corredores, algunas personas se están transportando en el metropolitano, pero también hacen paradas para irse en bus, ¿no? Entonces las interconexiones, ¿y cuánto dinero es eso para el país? ¿Y cuánto tiempo? Entonces todo esto está afectando nuestra productividad. El tema es complicado, es un tema eminentemente social, ¿no? Políticas públicas, políticas sociales, pero realidad sobre todo, la realidad del día a día, del momento, ahorita. Usted cuando escuche, cuando se vaya, cuando vaya a su casa, va a ver todo, igual. Hay que buscar formas, por supuesto, hay que meditar, no solo a pedirle al Señor del cielo, porque el Señor no es un experto en transporte, aunque lo que haría es desaparecer el mundo más fácil como está que arreglarlo. Pero en fin, por lo menos invoquemos que reflexionen estas personas que tienen la responsabilidad ahora públicas, de los gobiernos locales, del Ministerio de Transportes, de los gobiernos regionales, imbuidas en el tema de tránsito, que den soluciones en el corto y mediano plazo y que no esperen al acto, que no soplen la pluma, porque es su responsabilidad y deben coordinar con la Policía de Tránsito, tienen que coordinar con la Policía Nacional, tiene que haber una conjunción de criterios técnicos para acciones conjuntas en pro del ordenamiento, pero también tienen que haber políticas ciudadanas de respeto, de reinserción, de apoyo y de ordenamiento, digamos, de estos emergentes operadores del servicio, de estas personas que no tienen otra actividad laboral, que necesitan ser incluidos porque también son peruanos. Bueno, y muchos venezolanos, al menos los que trabajan, no los que asaltan y los que venden ya como bandas, como su representante, hacer de nuestro país lo que creen que es el suyo, y lo que no hay que permitirlo de una forma, y eso no se trata de segregar o de tener mala onda con ellos, simplemente es nuestro país. Y nuestro país tiene que ser respetado, y lo que queremos es respetarlo nosotros, y los invitados con mayor razón tienen que hacerlo, porque es un derecho, es una obligación, porque le estamos dando espacios para que solucionen sus problemas, y no tenemos políticas migratorias, no sé para qué tenemos un ministro de Relaciones Exteriores realmente. Gracias, Mabel, por estar con nosotros. Creo que necesitamos 2 médicos más. Vamos a invitarlo a Pérez Alvela. De Negri ya se fue, pero ayudaba mucho. Desde el cielo estará viendo. Y un psicólogo y
Pues hay que decirles... el estrés diario, ¿no? Que vivimos con el transporte, ¿no? Es un estrés terrible. Mira, yo tengo un hijo y para trasladarme de acá a un lado tengo que estar corriendo, dejando muchas cosas que hacer como mamá, ¿no? Para poder llegar temprano al trabajo, para poder llegar a mis actividades. Y creo que eso le pasa día a día a todas las personas, a todas las mamás, a todos los padres de familia, a nosotros mismos cuando tenemos que ir a la universidad, ¿no? A los chicos que van a la universidad. Entonces hay un estrés muy grande por llegar a tiempo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en estas políticas para que podamos decir, ¿no? Como en otros países, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Y usted también está a tiempo, estimado radioescucha, amigo televidente. Este sábado, no sé si habrá espacio, pero ahí la capacitación de liderazgo y valores, dictados el día sábado de 9 a 11 de la mañana, y ven la dirección. Inscríbanse, creo que hasta mañana, no sé cómo andará el cupo, hay que preguntarle a Rafael. Creo que va a ser muy importante su asistencia, porque más de lo que se dijo en el programa lo va a hacer usted en vivo e indirecto, porque probablemente Rafael, con toda su experiencia, su emotividad y la fe que tiene tan fuerte, que nos las transmite, va a hacer que usted se sienta diferente. Y ese cambio de actitud va a ser el primer paso para que corporativamente sigamos avanzando, porque amamos nuestro país, amamos a los peruanos, los respetamos, pero también queremos que ellos nos amen. No somos enemigos. Los enemigos lamentablemente se han dedicado a ocupar los lugares que usted debería estar en ellos. Esperemos que próximamente así sea, mediante Dios y usted, que sepa elegir, que sepa evaluar. Respétese. Usted le va a dar un voto a un ladrón o a una persona que le puede cambiar el destino de su vida y de su generación. Eso es un tema, analícelo desde ahora, para que no cometan los mismos errores que cometieron ustedes y muchos peruanos. Nos vemos el próximo martes y miércoles acá en Radio Miraflores. El sábado va a ser muy importante, los esperamos pues en ese coaching, que creo que va a ser el primer paso fundamental para que todos estos esfuerzos de miles de peruanos, porque nos los han pedido, comiencen a concertarlos ustedes. Y va a ser un buen encuentro para que usted diga, nosotros también tenemos planteamiento para solucionar el problema. Yo mototaxista, yo taxista, yo motociclista, yo ciclista, tengo experiencias y la vamos a escuchar. Y es importante, porque ustedes son los que actúan. Nosotros a veces los técnicos no pasamos por las mismas calles que ustedes y no sabemos lo que ustedes hicieron. Muchas gracias y ya saben, que Dios los bendiga. La familia es importante. Dejen el celular cuando coman, dejen el celular cuando tomen desayuno, dejen el celular cuando cruzan la vía, por favor. Y no se lo regalen a los ladrones porque lo ven con el celular, por eso se los quitan. Hasta el próximo martes, acá en Radio Miraflores. Gracias, Mabel. Hasta luego.